Muy buenas tardes a todos ustedes. Les damos la bienvenida a este martes de Facebook Live de parte de la Coalición Hispana de Salud del Norte de Indiana. Este es nuestro Facebook Live Cápsulas de Conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que se trata de la prevención del suicidio. Vamos a tratar de romper los estigmas, de hablar abiertamente sobre este tema que nos afecta como familias, como comunidad y a nivel mundial. Yo soy la doctora Zuleya Prieto, médico general, y hoy tengo un invitado especial que nos va a ayudar a hablar en confianza y desde un punto de vista de la juventud de este tema tan importante. Estoy dándole la bienvenida en estos momentos a Juan Daniel Morales Iwit. Él es pasante de psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, y tiene ganas de compartir con nosotros una información muy valiosa sobre la prevención del suicidio. Juan Daniel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por el espacio, por estar acá esta noche compartiendo un poquito sobre este tema que es muy importante para la vida de las personas en general. Claro que sí. Muy bien, Juan Daniel. Entonces vamos a comenzar con Claro. este tema. Voy a compartirles mi pantalla para que a la charla a la vez que vamos charlando, Juan Daniel y yo vamos a poder también mostrar algunas imágenes que nos van a ayudar a entender mejor este tema. Entonces, hablando de la prevención del suicidio, rompamos el estigma. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas estadísticas, tanto a nivel mundial como a nivel local, las principales causas del suicidio, los factores de riesgo, los factores de protección y qué hacer ante una crisis. Primeramente, tenemos que tomar en cuenta que el suicidio es un asunto de salud pública y es un asunto de prioridad. Es que una enfermedad o una circunstancia ocurre en más del 10% de la población, se convierte en un asunto de salud pública, o sea que nos afecta realmente como comunidad y como población realmente. Aquí estas estadísticas son de la Organización Mundial de la Salud. Ellos comentan hasta el 2019 que más de 700,000 personas al año mueren por suicidio. Es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 19 años. Es la 10ª causa de muerte en los Estados Unidos. Más hombres se ven afectados que mujeres por el suicidio, en una proporción de 3.7 veces más. Y es una cosa que no solo afecta, digamos, a los familiares cercanos de quien comete un atentado contra su propia vida, sino que afecta también a las comunidades, a las personas que no lo conocieron pero saben e incluso a los países enteros, ¿no? Es algo que afecta a todos los estratos sociales. Aquí esta no es una situación que le sucede solo a los pobres o clase media o clase alta, y se da en todos los grupos de edad también. Aquí tenemos algunas estadísticas locales, digamos a nivel del estado de Indiana. Esta información la tomamos de la página también de la Organización Mundial de la Salud y de Fact Check America, en el cual nos muestra que en una población, que la población de Indiana muestra la tendencia del suicidio comparada con la tendencia a nivel de todo Estados Unidos. Y si vemos, por ejemplo, en el 2009 había más o menos 12 personas por cada 100,000 de población que morían por suicidio, ¿verdad? Y esta tendencia vemos cómo va aumentando año con año. Vemos cómo va aumentando año con año, ¿sí? Con algunos picos. En el 2017 hubo una alza, un breve declive en el 2018-2019 y encontramos aquí un dato actual del 2021 en el cual 14.6
personas por cada 100,000 habitantes en el estado de Indiana mueren por causa del suicidio. Si nos damos cuenta, la tendencia en Indiana es mucho más alta que la tendencia de Estados Unidos como general, ¿verdad? Em, son datos alarmantes, especialmente cuando llegamos a escuchar cerca de casa que una persona se ha tomado la vida, que un jovencito, que una jovencita no tuvieron las herramientas para lidiar con las situaciones de la vida y cometieron un acto de suicidio. De hecho, pues todos estamos conscientes que hace poco tiempo, menos de un mes, una jovencita cercana al área de nuestra audiencia se tomó la vida y eso nos entristece mucho y nos motivó también a hablar de este tema. Em, Juan Daniel, háblanos un poquito más sobre este asunto de la diferencia entre un pensamiento suicida, entre un plan, entre una intención suicida, porque son diferentes etapas por lo que entiendo, ¿verdad? Claro, doctora. Es muy importante encontrar la diferencia entre yo pienso en suicidarme a el acto, ¿no? El acto de, ya tengo las herramientas, ya tengo los métodos para poder suicidarme. Em, Me gustaría poder compartir un tantito mi pantalla con ustedes para que vean de qué les hablo más o menos, Claro. por favor. Bueno, acá tengo una pequeña tablita. Esta tabla se desarrolló por varias organizaciones de la salud que están viendo esta parte, ¿no? De cómo prevenir el suicidio, de cómo se puede clasificar y cómo podemos ver y poder tener una idea más clara de lo que es el suicidio, ¿no? Como les mencionaba, existe lo que es el pensamiento y una conducta, ¿no? Existen pensamientos que pueden ser no suicidas y que sin embargo te siguen generando como ruido en tu cabeza, por así decirlo, ¿sale? La ideación de violenta autodirigida no suicida, eso es lo que quiere decir, no nada más piensas en suicidarte, pero no haces ningún acto o no llevas más allá ese simple pensamiento, ¿sale? Una ideación suicida. La ideación suicida ya va con un poco de intención, ¿sale? La intención es decir, ok, voy a pensar en tomar este objeto, tomar esta navaja, tomar estas pastillas, pero sin embargo no lo haces. Hay todavía algo que te detiene. Es un paso todavía atrás hasta el acto de llegar al suicidio, ¿no? Eh, una vez que pasas a la tercera parte, como aquí podemos ver, la ideación suicida con intención suicida. ¿Eso qué quiere decir? La ideación es que ya tienes planeado más o menos como, ok, hoy, el día de hoy tengo una navaja y tal vez hoy me suicide, pero sin embargo sigues sin hacerlo. O ya es con intención de hacerlo y decir, ok, hoy sí, pero no llegas al punto de realizarlo, ¿sale? Eh, Vamos a pasar a la parte de las conductas. Las conductas. Todos tenemos ciertas conductas que nos van a llevar a lo que es un suicidio, ¿no? Hay personas que se autoflagelan, que se llegan a lastimar, a cortar, pero muchas veces solamente es por el simple hecho de placer, llaman la atención, es lo que decimos todos, pero no conocemos realmente la historia que hay detrás de esa cortada, de ese pensamiento o de esa conducta que lo está llevando a lastimarse, a herirse, un brazo, una pierna, por ejemplo. A eso voy con la parte de las conductas, ¿no? Una conducta preparatoria quiere decir que la violencia sigue siendo hacia ti, ¿no? El simple hecho de decir, eh, ok, hoy me corté, nada más y hasta ahí se queda, ¿no? Pero no es con la intención de poder, de suicidarte todavía, pero todavía, ¿sale? No,
No Está la, llegamos hasta ese o punto. sea, está la intención de lastimarse, más no de acabar con la De vida, acá no ve con ¿correcto? la vida, es correcto, es la intención preparatoria, es el pre antes del suicidio, ¿sale? La gente se sigue Mm, lastimando, la gente no se sí, suicida, solamente se lesiona. ujú. Dígame, le escucho. O digo, ¿podría entonces ese ser un dato de alarma? Por ejemplo, si un padre de familia ve que su hijo se autoinflige lesiones, se daña su piel, Sí, se lastima, ¿podría, sí, digamos, eso ser una banderola, una alerta de que pudiera haber por ahí una conducta sí, em, que llevara eventualmente a un suicida. suicidio? Sí, claro, 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 puede Ok, ser. Muchas veces, o sea, en la mayoría de los casos, son tendencias suicidas las conductas de lastimarse, pero muchas veces es muy importante prestar demasiada atención a los hijos, prestar atención a los familiares, en cómo es su forma de convivir, su forma de ir a la escuela, de ir al trabajo, porque muchas veces ese sentimiento no lo vemos. Pensamos que la otra persona está feliz, pensamos que esa persona vive como nosotros, ¿no? Día con día, pero realmente conocemos lo que hay detrás de esa sonrisa, por así decirlo, ¿no? ya, Entonces, ok. eso es lo que me gustaría hacer hincapié, que tomen mucha conciencia de esto, ¿no? De las diferentes tipos de violencia que pueden, autoviolencias que pueden existir, ¿no? Violencia autodirigida, como lo menciona aquí el autor, ¿no? Es una violencia que te causas. Aquí, por ejemplo, violencia autodirigida indeterminada, silencio interrumpida por sí mismo u otros, ¿no? Muchas veces a veces no lo hacemos no se hace con intención, pero actuamos por inercia. Se actúa por inercia de decir, ok, ya me lastimé, pero sin embargo sigue sangrando y ya no puedo detener la hemorragia. Entonces a eso se refiere, ¿no? Que por uno mismo la interrumpes o no la interrumpes, ¿no? La interrumpe otra persona esa lesión y evita pues el deceso, ¿no? La muerte de Que la pasa a persona. mayores. Ok, Es correcto. ok. Pues bueno, hasta aquí me gustaría como, como hacer hincapié en esto. Les dejo la tablita para que igual le puedan tomar una captura de pantalla, por ejemplo, cuando... Perfecto. O sea, en resumen, quizás todos en algún momento en la vida, en algún momento de frustración o crisis, digamos, ay, me quiero morir, ¿no? O me voy a matar, alguna cosa así, Claro, pero no tenemos absolutamente ninguna intención de realmente llevarlo a cabo. de llevarlo a cabo. Eso es algo que digamos, no es un factor de riesgo, no es una alerta para nadie, ¿no? Digamos que Claro, es una no, expresión. para nada. Y luego Es está otra correcto. etapa en la cual, digamos, nos estamos haciendo, como que estamos pensando en hacerlo, o incluso lo decimos, pero realmente no tenemos un plan para llevarlo a cabo, Es ¿verdad? correcto. Sí, Y es ya, correcto. y ya otra etapa, una etapa, digamos, más avanzada o de mayor peligro, pudiera tratarse de una persona que ya tiene un plan, que que ya tomó, que ya sabe dónde está el arma, que ya tiene una fecha para hacerlo y que ya ha comunicado ese plan a alguien, ¿verdad? Sí, claro, claro, Aquí, claro. esta ya es una etapa en la cual se requiere una intervención. Sí, ya. No, pienso que desde que se tienen las ideas suicidas realmente. Ok, Pienso que desde ese punto sería bueno como una intervención para saber por qué está sucediendo, ¿no? O sea, es importante saber de dónde salen esos pensamientos, ¿no? eso Y los pensamientos van a derivar conductas en algún momento. exactamente. Ok, entonces primero están, digamos, los pensamientos, seguido por las palabras y finalmente el acto, ¿no? El acto, sí, Y debemos tratar de intervenir y de estar al pendiente desde las etapas principales, sí, observando a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hijos, detectando esas pequeñas alertas que aparecen en cuanto a una persona que pudiera estar contemplando la idea de quitarse la vida.
Claro, es Ok. correcto. Muchas gracias por aclararnos estos temas, Juan Daniel. Nada, No, son temas que a veces no entendemos o tomamos una cosa por otra, pero digamos que esta línea que nos has mostrado nos explica un poquito de cómo es el proceso mental o cómo es el proceso que lleva a finalizar en un suicidio y cómo podemos de alguna manera estar atentos y detectar antes de tiempo, ¿verdad? Muy perfecto, bien. sí, es correcto. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla para que Gracias. continuemos con las diapositivas. Ok. Listo. Muy bien. Hablando un poquito aquí en confianza ya con Juan Daniel, que conoce de este tema de la prevención del suicidio, vamos a comentar un poquito sobre los factores de riesgo, ¿sí? Digamos, hay personas, hay grupos poblacionales que tienen un mayor riesgo de llegar a realmente culminar un suicidio. Háblanos un poquito de esto, Juan Daniel. Claro. Bueno, como los factores de riesgo, así como lo mencionas, es muy importante que todos conozcamos de dónde venimos, qué hemos hecho, y qué vamos a hacer en un futuro, ¿no? Partir de ahí para poder ir analizando todo lo que desemboca esta parte del suicidio, ¿no? Me gusta mucho este punto de que las personas viven tanto en su día a día, en su burbuja, en un estrés laboral, no creo que no viene acá, pero viven en un estrés laboral, en un estrés de que hay que pagar deudas, hay que tratar de salir adelante, cuestión económicamente, familiarmente. Hay gente que se le junta la salud, se le junta la economía, se le juntan muchísimas cosas y es el momento en que dicen, ya, estoy harto y la única salida que buscan es quitarse la vida. Eh, Ahora, bueno, si el suicidio puede ser causado por abuso de alcohol y drogas, ¿sale? Está comprobado que entre más exceso tengas de las drogas, del alcohol, obviamente tu sistema neurológico se va a ir deteriorando y vas a dejar de generar lo que es dopamina, te vas a sentir lo que es triste, agotado, y eso también te va a desencadenar lo que es una depresión a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que es el abuso de alcohol, el estrés financiero, como lo mencionaba, una ruptura de relaciones. Es muy importante saber que sonará muy, muy ambiguo, pero hay muchísimas personas por conocer en este mundo, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Las rupturas de las relaciones nunca tendría que ser un verdadero factor, pero sin embargo, hay gente que por su estilo de vida, de cuando creció, hasta ese punto que llegó a tener un cierto apego con esa persona, que se separó, que tuvieron problemas, entonces ahí es donde va a desencadenar este trastorno o esta problemática en su ser para poder que lo va a orillar a este punto, ¿no? La violencia es un tema ahorita muy, muy fundamental, ¿no? Porque no solamente existe un tipo de violencia, hay infinidad de violencia en este mundo, ¿no? Tanto en la casa, tanto como en la escuela, tanto como en el trabajo, violencia de género, violencia de hombre a hombre, violencia de mujer a mujer, la violencia a nivel sociedad, por así decirlo. La violencia, pero en estos casos de suicidio, muchas veces tiene que ver con violencia intrafamiliar, ¿no? Eh, Apenas estaba escuchando un caso de un joven que ya tuvo 2 intentos de suicidio y creo que tuvo uno tercero. Eh, este chavo, pues desde que estuvo, desde que estuvo en la panza de la mamá, estuvo en su periodo de desarrollo, no lo querían. Ahí empezó todo el rollo. Después de ahí,
eh, lo adoptó una familia, pero la forma en cómo le dijeron que fue adoptado por la familia no fue de la más correcta. Entonces se enteró por terceras personas, no se enteró por parte de su madre, y eso poco a poco trajo una depresión a este chico, ¿no? Lo estuvo orillando a abuso de sustancias, lo estuvo orillando a problemas familiares, a segregación social. La segregación social también es muy importante, ¿no? Aislamiento. Entonces, todo este conjunto de factores, de puntos, va orillando a la persona a decir, no, pues ya estoy harto, no encajo en la sociedad. Y por más que trate de hacerlo, no lo consigue. Pero es muy importante no solamente hablar de los factores de riesgo, sino también de los factores que pueden ayudar a esa persona a decir, ok, quiero vivir, ¿no? Quiero continuar con este día, quiero salir adelante. Ok, Eh, muy y así, interesante lo que estás diciendo, Juan Daniel. Me gustaría retomar un poquito el caso, el ejemplo que claro, expones de esta persona que tuvo unos eventos adversos durante su infancia, ¿verdad? Que claro, marcaron su conducta, ¿no? Después en la vida, que una persona que estuvo expuesta a violencia, una persona que estuvo expuesta a un entorno familiar difícil, sí, una claro, persona que no sentía una integración en la sociedad. Entonces se va formando como un círculo, un ciclo un poquito difícil de romper, ¿verdad? Que pudieran llevar a intentos de suicidio. Me gustaría mucho recalcar que el factor de riesgo más importante sobre todos estos que estamos viendo aquí es un intento previo, ¿sí? O sea, la persona que ha intentado ya llevar a cabo un suicidio tiene muchas más probabilidades de volverlo a claro, intentar más adelante, ¿sí? Entonces, aguas familia. Si nosotros ya tenemos a un adolescente que ha tenido un verdadero intento, tenemos que cuidar muy de cerca la salud mental de esa persona. Tenemos que vigilar, tenemos que ofrecer recursos, tenemos que ofrecer amor y tenemos que estar bien informados, porque si una persona ya lo intentó una vez, es muy probable que lo intente una segunda o una tercera vez y en algún momento hasta lograrlo, ¿verdad? Entonces, eso es un tema muy importante. La enfermedad mental definitivamente es otro factor importante que puede llevar a las personas al suicidio. Pero aquí es donde podemos hablar de la prevención y nuestros factores de protección, ¿sí? La cosa con el suicidio es que tiene unas consecuencias horribles, contundentes, que no se pueden remediar. Aquí lo que vamos a hablar de positivo es que es completamente prevenible y qué podemos hacer como personas, como familias y como sociedad para prevenirlo. Antes de que pasemos a los factores de protección, me gustaría tocar el tema del acoso, el famosísimo bullying, ¿sí? Esto está siendo un problema que está afectando a nuestros chiquillos, ya no a los adolescentes, bueno, los adolescentes también, pero también está abarcando a niños menores, ¿sí? Entonces, el suicidio infantil en niños de etapas de primaria, de secundaria, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque sus compañeritos día con día, con día con día los están acosando, burlándose de ellos, haciéndolos menos, creándoles un problema de autoestima grave, creándoles un problema de sentirse que no encajan en la sociedad, en su entorno, como decía Juan Daniel. Y es un problema que está haciendo que niños de 8 9 11 años se estén quitando la vida. Tomemos eso también muy en cuenta, concientizarnos como familias, no estarnos acosando y maltratando en el núcleo familiar, para que no sea eso lo que aprendan los niños y luego vayan a hacer eso con otras personas a su claro. alrededor, ¿verdad? Me gusta, También me me, gustaría hablar, dime, Me adelante. gustaría agregar algo ahorita sobre el acoso igual, que no solamente también viene de sus compañeros, o sea, también viene muchas veces de los mismos maestros, ¿sale? Debe haber un foco de alerta donde los maestros, el niño se va 8 horas a la escuela, ¿no? 7 horas a la escuela, no sabes lo que pasa dentro de la escuela, no sabes cómo es el maestro, los maestros
muestran una cara con los padres, pero con los niños llegan a mostrar otra. Apenas estaba viendo igual un video de una maestra que estaba violentando a un niño de 5 años del kinder. Entonces también es darle atención a los maestros, no solamente a los compañeros, sino también a los maestros. Eso es lo que quería agregar. Muy buen punto, muy buen punto. No solo maestros, también los cuidadores, ¿verdad? Hay Claro, niños que pasan 6, 7, 8 horas en la escuela y pasan a un centro de cuidado o están con una niñera, otras 3, 4, 5 horas. Tomar muy en cuenta que nuestras personitas más vulnerables no estén sufriendo de acoso o bullying ni de sus pares ni de personas que están en una posición de poder o en una posición de autoridad sobre de ellos. Eso es muy, muy importante. Hablemos un poquito sobre los grupos vulnerables. A esto me refiero a las personas que eh, por una o por otra causa desafortunadamente padecen discriminación. Estamos hablando de refugiados, migrantes, personas indígenas, personas de la comunidad LGBTI, prisioneros. ¿Qué pasa aquí, Juan Daniel, con este grupo de personas vulnerables? este tipo de personas son de las que mayormente llegan a sufrir como más rechazo por parte de sus iguales, ¿no? Son las más atacadas, son los que mayor son segregados, por así decirlo. Pero sin embargo, ellos mismos tienen que crear en cierta forma o si no, averiguar cómo se pueden apoyar, ¿no? Actualmente ya no se vive el racismo como hace varios siglos, ¿no? Pero sí sigue existiendo en esta cuestión de clases, por así decirlo. La clase media alta, alta y media, baja, las personas con un género diferente al de nosotros, con un sexo también diferente al de nosotros, son los que siguen siendo más atacadas. Eh, pero es cuestión cultural, ¿sale? Es más ese tema más cultural que en el núcleo familiar, por así decirlo. Obviamente de ahí se desprende, pero volvemos, ¿no? Es una bolita de nieve que se ha venido desarrollando a lo largo de los años, que poco a poco se ha ido eliminando, pero sin embargo sigue habiendo todavía personas refugiados, en este caso, pasa mucho en México, ¿no? Que las personas de Honduras se trasladan al centro de la ciudad y la misma ciudad las rechaza. Entonces eso va orillando a la persona a ser segregada y decir, no, pues no tiene caso, no voy a lograr ninguna meta, pues me quito la vida, ¿no? Eh, indígenas, los indígenas son otro sector de la población que creo que hay gran parte también de la población allá en Estados Unidos. Entonces, Gran parte de la esos, población indígena que padece de alcoholismo, por ejemplo, y ok, aquí, aquí es donde podemos ver digamos que que el suicidio puede llegar a ser pues multifactorial, ¿no? Aparte claro, de ser un grupo vulnerable, aparte de no poder encajar en la sociedad, digamos, más corriente, podría decir. Tenemos el abuso del alcohol, tenemos estrés familiar, violencia, tenemos muchas situaciones que pueden conllevar a que nuestros grupos vulnerables puedan llevar a cabo con más prevalencia un suicidio, ¿verdad? claro, sí, Ok. Vamos entonces ahora a pasar, ya hablamos de los factores de riesgo, ahora vamos a hablar sobre los factores de protección. claro. Cuéntanos un poquito de este tema, Juan Daniel. Los factores de protección. Muchas veces no sabemos cómo ayudar a una persona, ¿sale? Dices, ¿y ahora qué hago? No, mi hijo, mi mamá, mi amigo me marcó y me dice, oye, estoy en el 8º piso de un edificio a punto de tener la vida, ¿qué haces? ¿No? Eh,
pero volvemos, ¿no? Hay que partir desde el momento en que te dio los primeros indicios, ¿no? En el momento en que te dijo, oye, como que, pues esta vida no está muy bien, esta vida, pues, pues ya no me gusta y cositas así, ¿no? Al momento en que lo empieza a verbalizar, dices, ok, ¿qué está pasando, no? A eso voy con los factores de protección. Es muy importante que las personas que ya hayan tenido un intento de suicidio busquen terminar de integrarse a un cierto grupo que los permita abrirse camino a nuevas cosas, ¿no? Que se integran, no sé, a un grupo de canto, por ejemplo, de baile, ese tipo de situaciones hará que la persona le encuentre el otro sentido, ¿no? a la vida, ¿no? De primera instancia, creo que es muy importante también tocar, obviamente desde que se ve el primer indicio, acudir con un profesional, ¿no? Que es algo así habíamos platicado, acudir con un profesional, pero si tú no eres un profesional y ves que la persona no va bien, pues dices, ok, pues mira, yo te apoyo, cuentas conmigo, sabes que puedes contarme lo que tú quieras y esta persona se va a sentir en confianza y ya no se va a sentir sola, porque ese es el grave problema del suicidio, que se sienten solos, no piensan que están solos, una gran soledad, ¿verdad? Un sentimiento de soledad. de soledad. Pero bueno, por lo que entiendo, hablando de los factores de protección, es que todos estamos equipados como que pro Claro, vida, ¿no? De alguna manera. claro, Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, debemos promover nuestra salud tanto física como mental, el tener claro, relaciones afectivas que sean positivas, que florezcan y que no dañen, ¿sí? ¿Qué me puedes hablar sobre la inteligencia emocional, sobre la capacidad de manejar los sentimientos, las emociones? ¿Qué tan importante es eso y qué tanto eso me va a proteger contra una situación en la cual yo considere quitarme la vida? claro. Hay que identificar que un sentimiento y una emoción son cosas diferentes. Un sentimiento prevalece y un sentimiento es pasajero. Al revés, una emoción es pasajera y el sentimiento prevalece, ¿sale? Ok, Entonces, la tendencia suicida al momento, pienso más bien, es, eh, es la emoción de decir, ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí. Entonces, debes de identificar cómo te sientes en ese momento, qué emoción sientes. O sea, decir, ok, me siento triste, eh, pero de esa misma tristeza, ¿por qué es provocada, no? Te debes de cuestionar, por así decirlo. ¿Qué provoca esa tristeza? Ok, tuve una ruptura amorosa, me la paso llorando y por eso mismo ya no quiero vivir, pero volvemos a la parte de que nada más lo estaba verbalizando. Sin embargo, si esa emoción se vuelve un sentimiento de todos los días, todos los días, todos los días, ese sentimiento va a hacer que llegues a quitarse la vida, ¿no? En algún momento muy, muy extremo. Entonces, la inteligencia emocional es básicamente eso, ¿sale? Identificar tu emoción, a hacerla a un lado de los sentimientos y decir, ok, tal vez esto puede que sea pasajero, tal vez no tenga la suficiente economía, tal vez no encaje en este círculo social, me sienta triste, me sienta un poquito agotado, me sienta irritado, me sienta enojado y ese enojo con la vida o con los demás no desatarlo en un deceso, ¿no? Es por eso que hay que saber qué cosas nos pueden, qué nos vuelven feliz, ¿no? Vuelvo a la parte de las emociones, ¿no? La emoción, por ejemplo, salir a correr, como mencionabas, no sé, al salir a correr, sigues generando dopamina en tu cerebrito. Generas y dices, ok, ya me siento feliz, me siento libre. Entonces, al momento de que tú tienes una emoción en ti y es positiva, vas a poder encontrarle el sentido a lo que es, ¿no? Bueno, eso me gustaría hablar sobre inteligencia emocional. ¿Alguna pregunta? Sí, sí.
Bueno, muy interesante eso que comentas, porque creo que el tema de la inteligencia emocional no se tocaba hace algunos años, ¿no? Y hoy en día Claro, ya estamos hablando de que desde niños debemos, como padres de familia, gestionar o promover claro, o enseñar a nuestros hijos algo de inteligencia emocional, ¿no? Primeramente, reconocer sus emociones, sus sentimientos, a saber que está bien enojarse o estar triste, ¿sí? A saber que ese enojo o esa tristeza no se la pueden guardar, sino que se tiene que dejar fluir y dejar salir de alguna manera o expresar o verbalizar o comunicar de alguna manera que sea razonable para que a la larga no enferme, ¿no? Entonces, la resolución de problemas, de conflictos, la comunicación es muy importante, ¿sí? Si yo tengo sí, un dolor, una tristeza, una pena, un agobio y yo no logro comunicarlo con alguien, em, de alguna manera, verbal, no verbal, cantando, escribiendo, bailando, de alguna forma, si yo no logro comunicar lo que me está pasando, va a ser más difícil que yo reciba una ayuda, ¿verdad? Entonces, como factor claro, de protección, trabajar la comunicación. Lo que mencionabas de la identidad cultural es bien importante de saber quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos hacer en la vida, el tener un enfoque positivo hacia la vida. Si todos los días nosotros nada más vemos lo gris que está, que el vaso está medio vacío, que las cosas no me salen como yo quiero, que me duele aquí, me duele allá, pues todo eso nos va bajando, 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 bajando y se convierte en un factor de riesgo para cosas mayores como un suicidio, ¿verdad? Hablemos sobre el acceso de servicios de salud mental, Juan Daniel. claro. Hay como un estigma muy marcado en nuestra sociedad de que la persona que va con el consejero o con el terapeuta o que acude a una sesión psicológica está loco, ¿no? Es lo que generalmente la gente piensa, o si, digamos, en familia, si le recomendamos a un familiar, oye, ¿por qué no vas con un psicólogo que te ayude a manejar cierta situación o a esclarecer cierto problema? La persona inmediatamente dice, no, pero yo no estoy loca, yo no necesito Ah, eso. los Em, mecanismos de defensa, sí. Háblanos un poquito sobre esto. ¿Quién es un sujeto que pudiera recibir o beneficiarse de una terapia? Cuéntanos. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas debemos ir por lo menos una vez, bueno, completar un proceso terapéutico una vez en su vida, más que nada por lo que mencionas, ¿no? Tal vez decimos, ok, este problema parece fácil de resolver, ¿no? Pero realmente yo no sé cómo resolverlo. Usted, doctora, no sé, tiene un problema, no sé, económico, ¿no? Y ok, ya estuvo trabajando, ya estuvo haciendo infinidad de cosas, pero sin embargo sigue sin resolverlo. No encuentra ese pensamiento o esa actitud que le va a hacer cambiar, por así decirlo. Un proceso terapéutico te va a dar las herramientas para que cambies esa actitud, ese pensamiento, esa noción que tienes de la vida y entiendas por qué está sucediendo ese problema y cómo vas a poder solucionarlo, ¿no? El acompañamiento terapéutico es muy importante para todas las personas, realmente. Eh, Ese estigma está muy marcado en la sociedad de decir, ok, yo no estoy loco, yo no voy a ir, o sea, no es que estés loco, es que realmente todos necesitamos solucionar un problema en esta vida, absolutamente todos. Y tal Así vez, es. y desde el punto psicológico, nosotros les damos esas herramientas para poder afrontar esta situación. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Uno no va con el psicólogo a curarse ni a que le resuelvan la vida. No, Uno va a claro encontrar que no, las herramientas que uno mismo tiene o las herramientas que están a mi claro, alrededor y que yo no veo por cualquier razón para poder lidiar con mis situaciones, ¿verdad? Entonces, correcto. ya cuando lo definimos así, bueno, en cualquier momento todos podemos llegar a beneficiarnos de una terapia, ¿sí? Y esa sería una intervención oportuna, preventiva y temprana a una situación mayor como lo que es un suicidio.
Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar sobre una crisis en la cual una persona está supremamente agitada, supremamente frustrada, emocionalmente alterada, ¿sí? Y está en ese momento verbalizando o incluso actuando, ¿sí? Ya a favor de un suicidio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Claro, Digamos que como medida de emergencia sería primero retirar cualquier posible método o medio, ¿no? Asegurar armas, asegurar medicamentos, asegurar objetos cortantes, llamar inmediatamente al 911, me parece que es una cosa desde suprema emergencia, ¿sí? Una persona que en algún momento está en una crisis pudiera autoinfligirse, pero también pudiera en algún momento violentar a otras personas. Entonces, es importante en ese momento que los servicios de emergencia lleguen a donde estamos nosotros para apoyar. No dejen sola a la persona, ¿sí? Comunicarse si esta persona está precisamente en un proceso terapéutico, tiene un consejero, tiene un psicólogo con el que ya esté trabajando, comunicarse inmediatamente con esa persona porque esa persona profesional pudiera en ese momento hacer una intervención telefónica o en persona para ayudar a desescalar la situación, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es el pacto de solo por hoy. Decirle a la persona, mira, yo sé que estás muy alterada, yo sé que tú vas a hacer esto, pero solo prométeme que en las siguientes 24 horas no lo vas a hacer. Solo prométeme que solo por hoy no te vas a quitar la vida. Y eso te da tiempo para que llames a, a gente que te pueda apoyar, te da tiempo para que llegue la ambulancia antes de que algo drástico suceda. Eh, ¿Qué más nos puedes aportar a este tema de una crisis en la cual una persona está a punto de cometer un atentado contra su vida, Juan Daniel? claro. Hacerle hincapié en que existen sus redes de apoyo, ¿no? Que piense en su familia, o sea, no, al, al momento en que empiezas a verbalizar y empiezas a escuchar lo que te está diciendo la otra persona, pues empiezas a cambiar un poquito de idea, ¿sabes? ¿A qué me refiero con esto? Explicarle a la persona, a lo que te decía, tiene sus redes de apoyo, que no está sola. Si somos unas personas completamente ajenos a él o a ella, o a quien esté padeciendo eso, eh, mantener la calma, ayudarlo con la respiración, porque es un momento muy hostil, no sabes si se va a suicidar o no, o sea, y en lo que llega la ambulancia y en lo que quita los objetos, pueden suceder, en una fracción, es como un accidente, en una fracción de segundos pueden ocurrir cientos de cosas. Entonces es muy importante primero tranquilizar a la persona, ¿no? Decirle, oye, mira, respira conmigo, mantén la calma, muchas veces es difícil por la exaltación que llegan a tener, pero hay que tener esa sensibilidad y empatía con la otra persona para decirle, oye, tranquilo, como dices, decirle solo por hoy no hagas nada y ya mañana vemos, ¿no? Eh, pero es a lo que voy, ¿no? Tratar de mantener la calma, hacer que se dé cuenta en su respiración, que se tranquilice. Es muy importante que se tranquilice la persona para que no cometa ningún acto de suicidio, ¿no? Ya lo mencionabas, retirar cualquier objeto que pueda herir a la persona. Eh, y pues bueno, no alejarse de ella, más que nada, no alejarse para nada. Estar siempre con ella, acompañándolo, eh, y ya, eso sería como lo que Ok. pudiéramos agregar. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo soy esa persona? Si yo me encuentro en este momento, personalmente, en un momento de crisis. Hay recursos, familias, hay recursos. Podemos enviar un mensaje de texto, ¿sí? A este número que aparece aquí en rojo. em, y con esta palabra home, un mensaje de texto a este número. Esta es una línea de apoyo de 24 horas para hablar por texto con un consejero, ¿sí? Que en ese momento puede ayudarnos.
No se trata de digamos, si hay una emergencia, si la persona está a punto de hacerlo, hay que llamar al 911, pero si la persona lo está contemplando, si yo estoy deprimida, si yo como que me he imaginado cómo lo puedo hacer y necesito hablar con alguien, no tengo un terapeuta, no conozco a alguien de confianza, puedo enviar un mensaje de texto o WhatsApp a este número y alguien me va a escuchar y alguien me va a contestar y alguien me puede dirigir un poquito sobre qué es lo que puedo hacer, ¿sí? Igualmente, este número que encontramos aquí en azul es la Línea Nacional de Prevención en Suicidio. Puse aquí el número donde nos atienden en español, así que si estoy considerando la situación, si veo que un familiar está en inminente peligro, ¿sí? Vemos que está también contemplando la situación, es importante que llamemos, que pidamos apoyo, ¿sí? Ahora, muchas clínicas, clínicas de medicina familiar, donde están nuestros médicos de cabecera, cuentan con apoyo psicológico. Acudamos antes de que sea demasiado tarde, ¿sí? Ya vimos, no hay que estar loco ni demente para acudir a una terapia, para buscar un consejo de un profesional. Recordemos que no estás solo, ¿sí? Siempre habrá gente alrededor a quien le importas, a quien le importa tu vida, a quien le importa tu seguridad. No te quites ese privilegio de tener a otros a tu alrededor. No, em, es un tema muy delicado. Yo le agradezco mucho al pasante de psicología, Juan Daniel Morales Iwit, por lo que nos compartió el día de hoy, una perspectiva joven de una persona que trabaja en el campo de la psicología y que nos pudo orientar un poquito sobre estos temas. Juan Daniel, ¿quieres agregar algo más ahorita para terminar? De primera instancia, igual, muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Como usted lo decía, no duden en consultar a un terapeuta. Realmente, muchos de los casos de suicidio que eh, ya han tenido un intento, dos intentos, se han logrado salvar después de acudir a terapia, ¿no? Pero es un proceso que tiene que nacer de uno mismo, ¿sale? Entonces, pues los invito a todas las personas que estén viendo esto, que no duden en hacer su proceso terapéutico. Y pues bueno, sería todo. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Claro que sí, Juan Daniel, muchas gracias a ti por comentar estos casos, por dirigirnos y por educarnos un poquito sobre este tema de la prevención del suicidio. Eso sería todo para nuestra transmisión de Facebook Live del día de hoy. Se despide de ustedes la doctora Estrella Prieto. Les agradecemos sus preguntas en el chat, contestaremos cada una de ellas y nos vemos para el próximo evento de Facebook Live. Muchas gracias. Hasta luego.